cuando uno tiene la ecuación vectorial paramétrica, uno tiene directamente que mira, primer término es un punto por donde pasa el plano. Segundo término, multiplicamos por un número al uno de los vectores paralelos. Y tercer término, o por otro escalar, multiplicamos al segundo vector paralelo. Uno tiene esos tres datos, automáticamente ponemos punto más lambda por vector más mu por vector. Se arma la ecuación, con esos tres datos iniciales, se arma la ecuación. No hay que hacer absolutamente nada. Ahora, si queremos las ecuaciones cartesiano-paramétricas, o si quieren hablar en singular, la ecuación cartesiano-paramétrica para mí es en plural porque son varias. Bueno, estas ecuaciones lo que resumen es que evidentemente si x1, y1, z1 es un número que caracteriza cada una de las componentes, ¿sí? Lo que acá estaba en rojo, acá está en forma vertical, ojalá lo recuerden visualmente como para que sepan que en las ecuaciones de cartesiano paramétrica el punto se lee a partir de una disposición vertical de números para armar las coordenadas del punto por donde pasa. Los escalares que multiplican a un parámetro son las componentes de un vector, y los que multiplican a otro parámetro las componentes del segundo vector. Obviamente no paralelos entre ellos. Bueno, esto ahí acabamos de mencionarlo y hasta acá llegamos hasta que vino el corte. Bueno, vamos a lo que es hallar un ejercicio, ¿no? Hallar las ecuaciones EBP y SP, supongo que se imaginarán que son ecuaciones cartesiano-paramétricas y ecuaciones Profe, ¿puedo vectoriales. un toque atrás? Que me faltó copiar Sí, algo. sí, dale. Gracias. Sí, al contrario, a mí me sirve para acordarme que puedo tomar agua. ¿Ya está o no? Listo, ya está. Muy bien. Ejemplo. Ustedes dirán, ¿se olvidó las ecuaciones simétricas? Bueno, las ecuaciones simétricas, acuérdense que dependían de la recta. Ecuación vectorial paramétrica y cartesiana paramétrica en recta o en plano son análogas. Ecuaciones simétricas eran para la recta, y no es este caso. Y además, en ese caso despejamos lambda, y acá tenemos dos parámetros, no uno solo. Bueno, hallar las ecuaciones SP y EBP del plano alfa, sabiendo que pasa por el punto 1, 2, menos 3, y es paralelo a los vectores U, 2, menos 2, 3, y B, 0, 1, menos 4. Me parece que si no dan estos datos, mucho esfuerzo mental no hacen hacer. Porque la cuestión decía, pasa por un punto y tiene la adición de un vector y de otro, y está claro que ese es el estilo de ecuación en la que uno va escribiéndolo. ¿Sí? Tenemos un punto por donde pasa, dos vectores paralelos. Ahora ustedes miran, es tan fácil. Y a lo mejor le decimos hallar la ecuación de una recta que pasa por 3 puntos, por ejemplo. Una recta que pasa por un plano, perdón. Un plano que pasa por 3 puntos. Y ahí si nos dan 3 puntos, nos están dando claramente un punto y dos vectores. Un punto podemos sacar. De los 3 puntos, bueno, un punto puede llegar a ser uno de los datos. Y con los otros 2 puntos, ¿qué podríamos hacer para sacar dos vectores paralelos al plano? Tengo 3 puntos, ¿sí? Con 3 puntos. Uno forma parte pasa a ser el punto A. ¿Y cómo sacamos dos vectores paralelos a un plano? Eh, ¿Sí? Tengo 3 puntos eh, de plano. Puedo ¿Quisiera un hacer vector? un vector que parta de un punto sea el Sí. origen y hacia los otros dos vectores. Y Muy listo. bien. Lo que me está diciendo vos es que generamos, fabricando, haciendo extremo menos origen, dos vectores que sean paralelos porque restamos entre las coordenadas de dos puntos ya pares. ¿Sí? Hacemos extremo menos origen. Y si los puntos no están alineados, va a haber dos vectores que no sean paralelos. Si los puntos están alineados, llegan a estar alineados, lo que ocurre es que tenemos un vector y otro vector que son paralelos. No nos sirven porque además no genera unívocamente un plano. Lo que genera es una recta. ¿Sí? No salimos de la dirección de la recta. En cambio, si los 3 puntos no están alineados, generamos un plano que forma parte con lo que tiene que ver con el primer ejercicio que vimos de actividades adicionales. 3 puntos no alineados determinan un plano y no una recta, salen de la recta. Y a partir de ahí, por ejemplo, si el dato no estuviera servido en bandeja, como este ejemplo 1, igual se puede sacar. Ya hay muchos ejemplos que vamos a ver de forma de determinar un plano. Por ejemplo, si nos dicen
un plano es paralelo a dos rectas y pasa por el origen. ¿Sí? Sería un ejemplo más. ¿Sí? Tenemos que sacar datos y enseguida lo vamos a mirar como un ejemplo distinto. Yo ahí armé las ecuaciones cartesiano-paramétricas. Lo que hice es, en vez de hacer las cuentas, 1, 2, menos 3, más lambda, por, etcétera, y toda la cuenta, lo que hicimos es disponer 1, 2, menos 3 en vertical. Más lambda veces el 2 menos 2, 3. ¿Sí? Ahí está. Más mu veces el 0, 1, menos 4. Y yo puse el 0, 1, menos 4. Alguien dirá, ¿para qué pones 0 por u? Y para que se vea el vector paralelo. ¿Sí? Si no está mu, por ahí es más difícil de verlo. Si en algún momento yo, Ezequiel o quien sea, le dice, bueno, no es esta la ecuación, es esta la ecuación. Me tiene que decir cuál es un vector paralelo a la recta, y tenía, al plano. Y tenía que saber decir el 2, menos 2, 3, otro vector 0, 1, menos 4, y un punto por donde pasa 1, 2, menos 3. Y ahora les pregunto lo que va a ser parte de la práctica de hoy. ¿Cómo hago para sacar otro punto por donde pasa? Quiero saber otro punto donde pasa el plano. A ver si es cierto que esto es una ecuación fabricante de puntos del plano. ¿Qué podría hacer para sacar otro punto del plano? Elegir un valor de lambda y de mu Muy y bien. ver qué Y qué punto da. ese punto, con ese valor de lambda, muy bien. Y ese valor de mu, sacamos, hacemos cuenta. Si alguien se hace el tonto y dice, bueno, no me gusta hacer muchas cuentas, así que hago que lambda valga 0 y mu valga 0, y me parece que va a tener el punto 1, menos 2, 3, menos 3, 1, 2, menos 3, que no es ninguna cosa original, ¿no? Si lambda vale 1, mu vale 2, bueno, haremos cuentas y sacaremos otro punto. Es una forma de verificar que con un plano, inyectando valores de lambda y de mu, el mismo, por supuesto, mismo lambda para todos y mismo mu para otros. No vayan a usar un lambda distinto entre uno y otro, ¿no? El lambda tiene que ser el mismo. Bueno, con ese valor de lambda y ese valor de mu, uno puede sacar infinitas opciones. Bueno, Profe, ¿lambda y sí, mu tienen que ser el mismo número? no, justamente no. Vos podés tener un plano a partir de 2 puntos, ¿sí? Tengo un vector, lo multiplico por 2, ¿sí? Y a mu lo multiplico por un medio, lo comprimo. De esa suma, con un lambda que duplica y un mu que achica la mitad, genero un punto de un plano, pero lambda y mu pueden ser distintos. Al contrario, hay que usar valores distintos. Si fuera el mismo, lo que se haría es escribir lambda por u más mu por u. Perdón, más lambda por u más lambda por b. Usaríamos el mismo lambda. Lambda y mu son parámetros distintos. ¿Que pueden coincidir por algún motivo? Y sí, si lambda y mu valen 0, pueden valer lo mismo, y tenemos el punto por donde pasa la recta. Si lambda y mu valen 1, tenemos otro punto, pero no tienen por qué ser iguales. Sí, en todos lados reemplazamos lambda por el mismo número y mu por el mismo número. Muy bien. Ejemplo 2. Ahora nos dan un plano que es paralelo a dos rectas y pasa por el origen. Y ahí es donde decíamos que no nos han directamente servido en bandeja cuál es un vector, cuál es el otro vector paralelo y cuál es un punto por donde pasa. Pero tampoco es tan difícil este ejercicio. Esperemos que ustedes me puedan decir, no, la verdad sí me costó, para ustedes es fácil, pero yo no tengo ninguna experiencia. Bueno, vamos a ver. Las rectas R o P, que es 2, 1, 5 más lambda por el 1, 4, 2. 1, 4, 0. Díganme, ¿qué dato tienen de esa recta? A ver, si me Los pueden vectores ayudar. directores. El vector director, ¿cuál sería? ¿El 2, 1, 5 es un vector director? A ver. No. No, muy Lambda, bien. Enseguida me dijeron que no. O sea, el vector director de esta recta sería, lambda 1, 4, 0. pues sacamos el lambda. El vector director es el 1, 4, 0. Con lambda fabricamos todos los estiramientos y compresiones de lambda, pero este es el vector paralelo a la recta. Y este es un punto por donde pasa la recta. Si yo quiero una recta paralela a un plano, como nos están diciendo ahí, ¿preciso el punto o preciso el vector paralelo? El vector. Muy bien. Ya sé cuál es uno de los vectores paralelos al plano, el vector paralelo a la recta, que hay que saber reconocerlo con las distintas ecuaciones. Por ejemplo, acá, la ecuación vectorial paramétrica. De la otra recta S también tengo que pasa por el 4, 7, 2 y tiene la adición del vector 1, menos 3, 5. ¿Qué quiero de estas dos cosas? ¿Con qué me voy a quedar? ¿Con el punto o con el vector? El vector. Con el vector. O sea que este vector, si tengo suerte y no es paralelo al vector anterior, puedo generar la ecuación del plano a partir de que me dicen
encontrar las ecuaciones del plano beta que pasa por el origen, o sea, que pasa por el 0, 0, 0, o sea, ya sabemos, el punto por donde pasa ya lo tenemos, es el 0, 0, 0. Me falta para armar las ecuaciones los dos vectores, y si son los dos vectores de la recta, problema terminado. Lo que habría que verificar es que estos dos vectores no son paralelos. ¿Cómo es la forma más sencilla de saber que no son paralelos? Y si quieren, con producto vectorial, que no da vector nulo. Pero me parece que si yo tengo este vector 1, 1, 4 menos 3, ya el paralelismo se rompió. Porque dos vectores son paralelos cuando uno multiplicado por un número da el otro. Y para ir de 1 hasta 1 estamos multiplicando por 1. Si acá tenemos un 4, acá deberíamos también tener el 4. Y tenemos un 0, también tenemos que tener un 0. Si tuviéramos el 1 menos 3, 5, como en este caso, y tengo el 2 menos 6, 10, porque multiplicamos por 2, es un vector paralelo, no sirve. Si fuera el 2 menos 6, 15, ya es un vector que no es paralelo. Ya rompe el paralelismo porque el número por el cual multiplicamos un vector no genera el otro. Bueno, ahí tenemos la ecuación entonces. Tenemos A, Profe, U y B. Sí. vos ahí para sacar el paralelo buscaste los valores de lambda para que... No, directamente rescatamos de la información un vector paralelo a una recta, un vector paralelo a otra recta, y son vectores paralelos al plano. Ah, Una ok. recta paralela a un plano, otra recta paralela al plano, esos dos vectores son paralelos al plano. Y bueno, los rescatamos de las ecuaciones de la recta y ya lo plasmamos ahí. Pasa por el origen, ya tenemos A. ¿Es paralelo a esos dos vectores? Bueno, las dos ecuaciones salen. Sí, Otra forma de ver si dos vectores son paralelos, pero que no sea tan visible como comparar una con la otra. sí, Y sin necesidad de hacer el producto vectorial, ¿no? sí. Puede ser usando esa analogía de decir que una componente es igual a lambda por la otra componente. Claro, Y de ahí se podría también despejar lambda y decir que todas tienen que dar, toda la división de una componente por la otra tendrían que dar el mismo lambda también. eso es exactamente la definición de que las componentes son proporcionales. Si vos tenés en un vector, en un caso el vector 1, 2, 3, y el otro es el 10, 20, 30. Vos armás una fracción 10 sobre 1, 20 sobre 2, 30 sobre 3. Todas esas cuentas dan 10. Ese número 10 es el lambda, cumple la función de lambda. Y si todas las cuentas dan lo mismo, se dice que los vectores son proporcionales. Sus componentes forman una proporción doble, triple, digamos, con tres fracciones, y con eso se demuestra fácilmente que los vectores son paralelos. ¿Sí? Si no, acá precisamos que no sean paralelos, hay que tener cuidado que precisamos que no sean paralelos. Claro, Si y no, entonces también sería una cuenta más rápida de hacer, es sí, comparar dos componentes, ya cuando la fracción ya no da la misma, decir no son paralelos. perfecto, exacto. Es lo que Claro. hicimos en alguna medida acá. Si comparamos 1 con 1 y 4 con menos 3, ya esa pareja no arma proporción. Muy bien. Y entonces, las ecuaciones cartesiano-paramétricas del plano beta serían, a ver, está claro que no aparece nadie sumando solo signos parámetros porque tenemos el 0, 0, 0. Como una gentileza para este ejercicio podría haber puesto 0 más 0, ¿sí? Sumando en todos lados para que ustedes vean que este 0, 0, 0 se desplazó de forma vertical. Pero lo que es importante acá es ver qué pasa con el parámetro lambda. Multiplica el 1, 4 y 0 respectivamente. 1, 4 y 0. No aparece 0 en la tercera componente. Y el parámetro mu multiplica el 1 menos 3, 5. Bueno, cuando uno lo escribe de esta forma, 1 menos 3, 5. Ahí tenemos entonces la ecuación cartesiano-paramétrica de un plano que pasa por el punto 0, 0, 0 y tiene la adición de estos dos vectores. ¿Sí? Si uno no tuviera este dato y dice, bueno, rescatar la información de que, por qué punto pasa este plano, y decimos 0, 0, 0, no hay nadie sumando, ¿qué vector es paralelo? Y el 1, 4, 0, los números que multiplican lambda, y el 1 menos 3, 5, los números que multiplican mu. Son los dos vectores que salen a partir de ver quién multiplica lambda y quién multiplica mu. Igual que con rectas. Se dan cuenta que la analogía es total, nada más que en vez de haber un vector paralelo, hay dos. No hay mucha más diferencia. Si ustedes me permiten, cambio de pantalla. ¿Cómo? ¿Cómo Sí. llegamos al punto 000?
Porque acá dice como dato el ejercicio, encontrar la ecuación de la recta sabiendo que pasa por el origen. Normalmente te dicen pasa por el punto 542 y ese 542 lo traes acá, al arranque. Como acá te dicen pasa por el origen, bueno, un ejercicio fácil, arranca con el 0, 0, 0. Ah, buenísimo, gracias. La mayoría de los planos pasan por un cierto punto que no es el origen, pero salvo en la unidad 4, donde todos los planos pasan por el origen, todas las rectas pasan por el origen, y se vuelve más fácil una serie de cuentas. Bueno, en este caso, los planos en general no pasan por el origen, ¿sí? Son casos particulares. Bueno, a ver, un tercer ejemplo, y con esto ya vamos dejando este grupo de ecuaciones que son ecuaciones del plano en el que tenemos un vector, un punto donde pasa el plano, y dos vectores paralelos. Determinar las ecuaciones EDP y SP, ya dijimos, del plano pi sabiendo que pasa por 3 puntos. Ya lo mencionamos esto, y alguien ya me dijo, tomo un punto que es el 2, 1, 5, y armo los otros dos vectores, el vector AB y el vector AC, los armo haciendo extremo menos origen. ¿Sí? Esto ya lo conversamos, por eso lo pongo directamente. El punto por donde pasa es cualquiera de ellos tres. Y dos vectores paralelos, U y B, serían el vector, por ejemplo, que va de A hacia B, o el que va de A hacia C, serían dos opciones, o si quieren hacer de C a A o de C a B, mientras armen dos parejas de vectores. Lo que sería una torpeza acá es elegir el vector AB y como otro vector el vector BA, ahí sí sería un error, pero si no, eligen AB con AC y tenemos dos vectores paralelos al plano. Si yo armo, como recién mencionaba el compañero de ustedes, que teníamos la posibilidad de comparar. A ver, si yo hago 1 dividido menos 2, esa cuenta me tiene que dar lo mismo para que sean paralelos que menos 2 dividido 3. Y no da lo mismo. Así que evidentemente no son paralelos. Para mí me gusta más decirlo de otra forma, decir que a 1, ¿por cuánto lo multiplico para llegar a menos 2? Por menos 2. Si a menos 2 lo multiplico por menos 2, tengo 4 positivo. Y acá no lo tengo, así que ya sé que no son paralelos. Me parece más sencillo a la hora de hacer esta secuencia, de ver que no son paralelos. Y entonces nos sirve. Armamos la ecuación vectorial paramétrica a partir de lo que ustedes me podían decir, pero me parece que ya está claro que va a ser el 2, 1, 5 más lambda veces este vector, más mu veces este vector. Ahí está la ecuación vectorial paramétrica del plano pi. Normalmente, yo acá no lo puse, pero normalmente acá, adelante de esta ecuación, uno identifica plano pi, 2 puntos, y escribe la ecuación. En general, esa es la costumbre para recta, para plano. Cuando es un solo plano, uno sobreentiende que estamos haciendo referencia, que hoy quizás no había que nombrarlo, pero cuando son varios planos, varias rectas y hay que hacer intersecciones, ahí conviene indicarlo. Perdón. Las ecuaciones cartesianas paramétricas, ahí sí, tenemos el punto 2, 1, 5, el que estaba acá en horizontal, acá se puso en vertical. Es un punto donde pasa el plano. El 1, menos 2, menos 5, disposición vertical, punto vector paralelo al plano. Acá tenemos 1, menos 2, menos 5, en disposición vertical, lo que es otro vector, pero paralelo. Y el 2, menos 2, 3, menos 7, menos 2, 3, menos 7, es el otro vector paralelo. Pregunto, si alguien me dijera, yo armé la ecuación, la misma que dijo usted, ustedes arman un grupo de trabajo y a uno de ustedes le da el vector 1, menos 2, menos 5. Y a otro de ustedes le da el vector menos 1, 2, 5. ¿Está mal? ¿Alguien se equivocó o están los dos bien? ¿Está mal? No, mentira, está bien, está bien. Bien, Muy porque bien. Te Sí, autocorregiste. está bien, está bien, está bien. Discutiste con vos mismo y tenía razón el segundo que opinó. O sea, Sí. vos con yo, vos con tú y ganó tú. Bueno, evidentemente si uno hace la cuenta de una forma o de otra, que sean vectores opuestos, significa que son paralelos. Y son paralelos, sirve uno y sirve otro. Si alguien acá en vez de este vector, a mí en particular, me gusta modificar las ecuaciones finales del plano, por ejemplo, si tiene muchos menos y yo tengo que seguir haciendo muchas cuentas, imagínense que para mí trabajar con el menos 2, 3, menos 7 no es mucha diferencia con el 2, menos 3, 7. Pero si tuviera el menos 2, menos 3, menos 7, yo lo cambio directamente por el 2, 3, 7, porque es un vector también paralelo al plano.
Distinto si uno cambia por un vector que no es paralelo. Lo mismo que si tuviéramos, por ejemplo, el vector, en vez del menos 2, 3, menos 7, tengo el vector menos 20, 30 y menos 7. Perdón, menos 70. Menos 20, 30 y menos 70. ¿No es un vector paralelo a este vector? Al menos 2, 3, 7, menos 7. ¿Sí? Es paralelo, está multiplicado por 10. ¿Y con qué me conviene elegir, trabajar? ¿Con números más grandes o con números más chicos? Más Más chico. chicos. Entonces lo que uno hace es elegir, dividir números grandes por ahí por un número adecuado y quedarse con un número más chico, que para las cuentas del plano va a ser la misma. Algo ocurre parecido si tuviéramos, por ejemplo, fracciones. Yo tengo 2 tercios, 5 sextos y un medio, y a lo mejor multiplicando esas fracciones por un número adecuado, obtengo un vector paralelo, pero que no tiene fracciones. A la hora de hacer cuentas, evidentemente es más lindo trabajar con números enteros o naturales que con números fraccionarios. Y a lo mejor, por ejemplo, en el ejemplo que di yo, si multiplicamos por 6 al vector que me dieron, yo obtengo un vector también paralelo a ese, o sea que es paralelo al plano, pero con números enteros. A la hora de seguir trabajando y haciendo cuentas, puede llegar a ayudar. No se puede hacer eso con el punto por donde pasa el plano. Uno puede elegir un múltiplo de un vector, un múltiplo de otro, que va a seguir siendo vectores paralelos al plano. En cambio, si yo en vez de elegir el vector, atiéndame esto porque es una distracción que puede ocurrir y clase a clase vamos a ir preguntándola. Si yo duplico el 215, con el 215 llego hasta el plano. ¿Qué pasa si lo multiplico por 2 y elijo el porque quiero? 4, 2, 10. En vez de llegar hasta el plano, paso de largo y salgo del plano. ¿Me entienden? Entonces, estos dos vectores, 2, menos 2, 1, menos 2, menos 5, menos 2, 3, menos 7, con sus familiares, todos pueden servir para hacer vectores paralelos al plano y puedo poner cualquier opción. En cambio, con el punto por donde pasa, me tengo que quedar con ese punto o quizás con otro. Alguien me dirá, yo no puse este punto, puse el 3 menos 1, 0. Muy bien. Yo puse el 0, 4 menos 2. Muy bien. Pero no pueden, por ejemplo, si tienen 0, 4 menos 2, pensar que el 0, 2 menos 1 también es un punto del plano. No es cierto. Nos quedamos más cortos. ¿Sí? Nos salimos del plano. Hecha esa aclaración, vamos a ver cómo fabricamos otros puntos del plano. Y ahí no vamos a hacer mucho freno en la clase, porque si lambda en la ecuación del plano me dicen, bueno, encontrar otro punto del plano, por ejemplo, cuando lambda vale 1 y mu vale 2, yo ahí reemplacé lambda por 1, ¿ven? ¿La cuenta? Lambda por 1, mu por 2, y uno hace toda esta cuenta, y en toda esta cuenta me dio menos 1, 5, menos 14. Un punto posible del plano. ¿Para cuándo? Cuando lambda vale 1 y mu vale 2. No son números muy difíciles, pero podríamos poner cualquier otro, ¿no? ¿Se acuerdan que le dije que a la hora de fabricar puntos de un plano, se puede tranquilamente dar valores de lambda y de mu, y obtenemos los puntos que querramos? Si lambda vale 0 y mu vale menos 2, bueno, reemplazo lambda por 0, mu por menos 2 en la ecuación que acabo de encontrar, y haciendo estas cuentas, lambda reemplazo por 0, mu por menos 2. Créanme que si hacemos esta cuenta nos va a dar el 6 menos 5, 19. ¿Sí? Un punto del plano, otro punto del plano. OP sub 4, vector posición, OP sub 5, vector posición. Tengo los puntos P sub 4 y P sub 5, puntos del plano. Les pregunto solamente como curiosidad, ¿qué les parece que va a pasar si yo armo el punto, el vector que va desde menos 1, 5, menos 14 hasta el 6, menos 5, 19? Hago extremo menos origen y armo un vector. ¿Será coplanar con estos dos, sí o no? Sí. Muy Sí. bien. Dos vectores de un plano. Con sus extremos puedo hacer la resta y van a ser seguro coplanares. Y le pregunto ahora sí, ¿cómo harían para saber que son coplanares? Para verificar haciendo cuentas. ¿Con qué operación entre vectores harían la cuenta de que son coplanares? Ahí no se ve que una componente es múltiple de otra. Ahí hay que hacer una cuenta básica. ¿Qué producto hay que hacer? ¿Qué operación hay que hacer? Producto mixto. El producto mixto entre U, B y ese vector que acabo de armar. Si esa cuenta da 0, serían coplanares y serviría para decir esos vectores, esos tres vectores están en el mismo plano. Muy bien. A ver,
Un último ejemplo de planos para pasar a la última ecuación. Estamos, por ahí nos va a quedar un grupito de ecuaciones para después de hacer un descanso de 10 minutos. Vemos este y paramos unos minutos. Indicar un punto del plano alfa y dos vectores paralelos al mismo. Un punto de este plano. A ver, ¿me pueden decir un punto de este plano? Los escucho, a ver. Hay que reconocer un punto por donde pasa este plano. 2, 0, 5. Muy bien. Todos coinciden con eso, lo reconocieron fácil, no saben cómo lo obtuvo. Sí, Sí, sí. sí, se ve. ¿Se entiende? Eso, Sí, se entiende. alguien podría haber dicho, hice lambda y mu valiendo 0 y salió, está muy bien, pero es más fácil identificar quién está sumando y eso arma el 2, 0, 5. Y ya que estamos, un vector paralelo, ¿cuál podría ser? 1 menos 1, 2. Muy bien, lo señalo si quieren, pero me parece que ya estamos acostumbrándonos. 1 menos 1, 2. Y otro vector paralelo, 3, 4 menos 1. menos 3, 4 y menos 1. Bueno, eso es lo que nos pedían y ahí está claro que si uno se acostumbra a estas ecuaciones, no va a costar rescatar los datos, las informaciones. Bueno, ahora lo que nos dicen es indicar 3 puntos de este plano Profe, alfa. ¿podés volver Sí, para atrás que no terminé de copiar? sí, por Gracias. favor. Dale. ¿Ezequiel ya apareció el cartelito? ¿De 10 minutos? No, no apareció para No. mí. Bueno, Igual muy bien. es para caer. Está acá, sí. Sí, porque creo que empezamos el 20, una cosa así. Bueno, a partir de ahí vamos a hacer el descansito de unos 10-15 minutos. Ahí está, gracias. Bueno, a ver, nos piden indicar 3 puntos del plano alfa y 5 vectores paralelos. Una exageración de ejercicio. La verdad, medio exagerado, pero bueno, vamos a tratar de sacar adelante. Ahí apareció el cartelito. A partir de acá nos quedan 10 minutos. Sea lo que sea que nos quede, yo antes de arrancar el tema que sigue, hacemos el descanso. Esa es la ecuación. Díganme de qué estilo es la ecuación, para empezar. Cuando ustedes después armen un grupo por Zoom, o por Teams, o por Meet, o por lo que sea, y se pongan a estudiar, ¿sí? Entre ustedes, seguramente van a decir, acuérdate que esa es la ecuación. ¿Cuál es? Cartesiana paramétrica. Cartesiana paramétrica, o ecuaciones cartesiano paramétrica. Lo importante es que sepan que es cartesiana por las coordenadas y paramétrica por la aparición de los parámetros lambda y mu. ¿Por qué punto pasa ese plano? 6, 5 menos 3. Muy bien. Para arrancar, 6, 5 menos 3. Un vector paralelo. Sería 2, 0, 0. Muy bien. No aparece lambda ni en la segunda ni en la tercera componente. 2, 0, 0. ¿Y otro vector paralelo? 0 menos Cero. 3, 0. 0 menos 3, 0. Bueno, ya ustedes me dijeron, de los 3 puntos que me piden, me dieron 1. De los 5 vectores, me dieron 2. A ver cómo sigue la secuencia. Si lambda vale 1, mu vale 1, por ejemplo, tenemos otro punto, ¿sí? Ahí está el 8 menos 2 menos 3. Si lambda vale otro valor, mu vale otro valor, sacamos otro punto, ¿sí? Y tenemos el punto 10 menos 1 menos 3. ¿Se entiende cómo salen estos puntos? Dando los valores que querramos al antojo y al azar. Acá no hay ninguna condición. Les Profe. pregunto, sí, ¿No habías dicho que lambda y mu tenían que ser distintos? sí, pero pueden ser iguales, ¿eh? La pregunta fue, ¿lambda y mu tienen que ser iguales? Y le dije, no tienen por qué ser iguales, pero pueden ser iguales. Si lambda y mu valen 1, los dos, bueno, reemplazamos lambda y mu por 1 y sale un punto. Si lambda vale 2 y mu vale 3, tenemos otro punto. Y podemos darle la cantidad que querramos. No es el objetivo aburrirnos con esta fábrica de puntos, simplemente que vean cómo funciona esto de me das valores de lambda y mu, te doy puntos. Bueno, ya tenemos los 3 puntos, ¿no? Uno era el A, otro era el B y otro es el C. Ya tenemos los 3 puntos que nos pedían. Ahora el tema es cómo sacamos 5 vectores paralelos. Tiene que ver con lo que hablamos antes. Está claro que el vector 2, 0, 0 es un vector paralelo al plano. ¿Qué otro vector podría ser paralelo al plano? El doble de los vectores. Bueno, ahí está, un ejemplo. Mirá, coincidimos con el primer ejemplo. Ya estuvimos en sincronía. Multiplicamos por 2, tengo un vector, un tercer vector.
ya tengo U y B. Tengo W1, que es un vector paralelo al plano. Por ejemplo, duplicando el vector U. Otro vector, W2, si quieren, como cuarto vector, podría ser el triple del segundo. ¿Sí? ¿Y cómo podría ser, como una forma más original, un quinto vector? Si hago extremo menos origen, ¿sirve? Ahí. No son puntos, son vectores. Tengo dos vectores y alguien me dijo dos vectores paralelos al plano, uno lo duplico, el otro lo triplico, siguen siendo vectores paralelos al plano. Pero además de ser dos vectores múltiplos de ellos, ¿qué podríamos hacer entre un vector del plano y otro vector? ¿Se podría sumar de alguna forma y que esa suma también está en el plano? Claro. Sirve. Entonces hacemos, por ejemplo, 2U más 3B, una combinación lineal de los vectores, y eso da otro vector paralelo al plano. Fíjense que ya tenemos, a ver, el vector W1, el vector W2 y el vector W3. Si yo ahora les pido algo que está fuera de programa, como decían los Lelutier, ¿sí? Algo que está fuera del programa sería decir, bueno, no le dejo usar ni W1, ni W2, ni W3. Ninguna cuenta, ni suma, ni multiplicación por escalar. Con este B y este C, ¿me pueden dar un sexto vector? Sí, B menos C. Muy bien, o sea, o B menos o C, o haciendo extremo menos origen. El vector BC, que sale haciendo extremo menos origen, y sale la ecuación, sale las componentes. Profe, Sí, ¿puedes repetir de vuelta? sí. Yo les decía, ustedes tenían puntos y me podían fabricar 1000 puntos, ¿no? Con respecto al plano, a generar puntos del plano. Y me dieron varios vectores paralelos. Ahora yo les digo, no vayamos por este lado. Quiero preguntarles si con estos puntos B y C, que sabemos que son puntos del plano, con dos puntos del plano que terminan en el plano, acá, ¿sí? Con dos puntos que terminan en el plano, ¿cómo hacemos un vector paralelo al plano? Y si tengo dos puntos del plano, hago extremo menos origen, saco el vector que va de un punto al otro, ¿sí? El vector BC o el vector CB, cualquiera de los dos sirve para hacer vectores paralelos al plano. Esa era la cuenta. Por ejemplo, el BC sería el 2 menos 3, 0, ¿no? ¿Está bien? Sí, sí, El sí. 2 menos 3, 0, haciendo extremo de su origen, sale el vector BC, que es paralelo al plano. Bueno, esto es para acostumbrarnos un poquito a las ecuaciones, cómo fabricamos puntos y demás. Acá llegamos a la ecuación general y me parece que es el momento de hacer una pausa porque a partir de lo que vimos en recta, ahora se viene una secuencia final de hallar las ecuaciones general, normal y segmentaria del plano. Es muy parecido a lo que vimos en recta, así que vamos a hacer un descanso por ahora, ¿sí? De esta secuencia, y a nivel teórico nos queda esa parte solamente, que es las ecuaciones que nos quedan del plano de ese estilo. Bueno, a ver, dejo de compartir. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta por ahora antes de ir a descansar? O si quieren se queda preguntándolo. Yo quiero darle descanso a todos los demás en función de que hicimos un buen envión de concentración y precisamos despejarnos un poquito. Pero si alguien quiere preguntar algo ahora o se quiere quedar hasta que cortemos Hola, sí, profe, Sí. yo tengo una duda. Más al principio de la clase había mencionado, creo yo, que dos vectores para armar un plano tendrían que no ser paralelos, ¿puede ser? Claro, no ser paralelos entre sí. Si no, no determinamos un plano. Pero no necesitaríamos, ¿no era que solamente necesitamos dos vectores para hacer un plano? Claro. O sea, ¿por qué no podría ser dos vectores paralelos para armar un plano? Muy bien. A ver, tendríamos que ver un dibujito. A ver, si me animo, te hago el siguiente. Creo que tengo un ejemplo en GeoGebra. Si me esperás lo busco, porque tengo el programita que generaba todos los puntos. Mirá, Bien, no hay a problema. ver, pruebo, Ezequiel. A ver. Déjame probar nomás. Nunca jugué con esto. Tengo un vector, ¿sí? Ese vector amarillo es un vector del plano, ¿no? Ahora, tengo otro vector del plano. Por ejemplo, este. Epa. Este vector. Epa. Lo que voy a hacer es correrla. Me metí en lío. Bueno, a ver. No sé por qué no puedo. Quiero dibujar. Déjame. No me lo corre. Por algún motivo no me deja dibujar. Bueno, supongamos que tenemos otro vector.
Si ese otro vector, imagínate lo de rojo, ¿no? Que es lo que quería dibujar como cosa simple. Si ese otro vector es paralelo a este vector amarillo, con la suma de todos los múltiplos del amarillo generamos una recta. Con la suma de ese otro vector que puede ser un rojo, generamos otros puntos de la recta. ¿De qué forma salimos de la recta para generar puntos de plano? Cuando nos torcemos de esa dirección. Si los vectores tienen la misma dirección, evidentemente nunca vamos a salir de la recta. ¿Sí? Ahí está, bien. Es porque estaba marcando adentro del rectángulo. Con estos dos vectores, si uno quiere generar múltiplos del amarillo más múltiplos del rojo, siempre estamos en la misma dirección. Nunca salimos de la dirección de la recta, nunca nos torcemos. En cambio, si a partir de los puntos amarillos salimos, ahí ya estamos corriendo, ¿no? Si a partir de estos dos, a ver. Tenemos a ver, un vector que nos permita salir de la dirección de la recta. A partir de cada uno de estos puntos nos desplazamos con múltiplos de este vector verde, de cualquiera de estos amarillos, le sumamos múltiplos de este vector verde, evidentemente salimos de la dirección de la recta. Si no, nos quedamos encerrados en la recta y no salíamos. Por eso pensamos dos vectores que Ah, sean, claro, sí, sí. que no sean paralelos. Ahí lo capté. Se está terminando, queda menos de un minuto. Bueno, listo. Listo. Gracias, profe. Nos vemos en un ratito. ¿10 minutos? Dale. ¿Y 10? Dale. Y 10. 9 y 10, volvemos. Hasta luego.